Dos, uno y iniciamos. Hola, soy Renan Zárate, Sinestésicos Místicos en YouTube, el canal que habla sobre espiritualidad varia y múltiple. Aquí tenemos a nuestro invitado del día, la tarde o la noche, hoy dependiendo de dónde nos vean y cuándo nos vean. Teosio Paz, naturópata, me imagino que contactado según lo que me comentó la última vez, y un gran ser humano elevado espiritualmente. ¿Cómo está Teosio Paz? Bueno, pues aquí siempre, gracias a Dios, colaborando con la humanidad en esta misión importantísima, como es ayudar Sí, a que el ser humano eleve su nivel espiritual, que despierte conciencia y que pueda darse cuenta cuál es su función, cuál es su papel en este plano tridimensional. Esa es nuestra misión y bueno, ahí todos los días colaborando con la humanidad, ¿verdad? Aportándole conocimiento para que todo aquel que busque la luz la encuentre y pueda dar ese gran salto a unirse con el Padre a través de la espiritualidad. de acuerdo, de acuerdo. Su misión es muy grande, la de su merced, y le agradezco muchísimo estar en mi canal, le agradezco muchísimo, por más de las complicaciones que hubo, siempre haber oscuros o personas o cosas, no los llamemos ni siquiera seres, porque no merecen ni siquiera ser llamados seres, que empiezan a molestar un poquitico por el tema de la misión de paz y luz, como lo hizo el maestro Jesús, me imagino. Por supuesto, siempre se van a presentar obstáculos. Hay dos fuerzas en la creación, que es el bien y el mal. Están las fuerzas oscuras y están las fuerzas blancas, que son las que lidera Michael o Miguel. Y otros grandes guerreros celestiales como Zachariel, como Orifiel, Uriel, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se van a presentar obstáculos. Habíamos programado ahora para la entrevista a la 1 de la tarde, pero no fue posible, pero aquí estamos demostrando de que los adversarios no son más grandes que nosotros. Así es. Así es, el Padre sabe qué es lo que nos manda hacer aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, según lo que habíamos ya tenido en cronograma, de el tema de, si no mal me acuerdo, de la trascendencia, si no mal me acuerdo, esperemos un segundito aquí reviso en mi propio registro, íbamos a hablar, era de eh, la trascendencia del espíritu y el alma humana y del Cristo interno. ¿Qué me puede comentar su merced en, en su sabiduría y en su conocimiento, que es muy grande, y le agradezco muchísimo, reiterativamente? ¿Qué me puede legar su merced para mi canal y para los míos sobre esos temas? Bueno, en primer lugar, paz y bien para todos, un fuerte abrazo espiritual y fraternal para todos tus seguidores y desearles lo mejor en esta avanzada espiritual en que estamos algunas almas trascendidas. Bueno, sobre este tema de la trascendencia del alma y poder dar ese salto espiritual y al final coronarlo con la adjudicación de esa iniciación, porque lo del Cristo es una iniciación cósmica, no como la gente piensa. La gente maneja la idea de que el Cristo solo es uno, que es el Cristo histórico y que no hay más. Pero no, nos ha tocado a nosotros aclararle a la humanidad que el Cristo es un grado cósmico que lo puede encarnar todo ser humano, que entra en una vertical ascendente, transformadora, en un despertar de conciencia, puede encarnarlo. Por supuesto que tiene que cumplir con esos tres requisitos fundamentales, ¿verdad? Que nos ha legado el Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo,
que nosotros lo conocemos en nuestra escuela como el venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, ¿verdad? Que tomó cuerpo físico en aquellos tiempos del Imperio Romano en Israel y que, bueno, asumió la gran responsabilidad de demostrarle a la humanidad una forma diferente para llegar al Padre, porque él habla del Padre, del Padre. Él no habla de Jehová, no dice Dios, no dice eh, Yahvé, Alá, no, él habla del Padre y del reino de su Padre. Y ustedes, dice, cuando oren, oren a su Padre, a su Padre. Entonces el maestro es claro, patético, ¿verdad? Lacónico, de una manera lacónica, él le explica a la humanidad cómo es la verdad, cómo es la existencia, cómo es la espiritualidad. Pero desafortunadamente pocas personas han descubierto ese secreto que nos legó el gran maestro Yeshua Ben Pandirá, que hoy por hoy pues está cumpliendo misiones especiales, no descansa, continúa él con sus misiones y va avanzando porque va conquistando almas y de eso se trata pues la guerra en el cielo, esa gran lucha de buscar que nuevas esencias encuentren la liberación para que en el futuro pues estén a la diestra de Dios Padre. Sabemos que es un camino un poco difícil, ¿no? Pero no es imposible de lograrlo. A través de gran disciplina, a través de que nos forjemos con vara de hierro, vamos nosotros poco a poco encontrándole sabor a la misión y por ende vamos incorporando todos esos conocimientos a la parte física para que nuestra esencia se fortalezca, para que ella encuentre pues ese despertar importantísimo que necesitamos. Muchos por allí buscan la liberación, pero no saben dónde, cómo y dónde encontrarla. No es algo fácil. Incluso el mismo Maestro Jesús demostró con hechos que es bastante difícil y que quien se meta a la misión pues va a correr un gran riesgo, ¿no? A tal grado que puede perder hasta su cuerpo físico. Entonces, eso ya está demostrado. Ahora, hay que explicar ese concepto de alma. La humanidad actual está equivocada, ¿verdad? Han fundado sendas religiones, vemos más de 6.000 sectas religiosas en el mundo, vemos un dogmatismo religioso, una creencia falsa en algo que no lo pueden ver, no lo pueden experimentar, no lo pueden sentir. Entonces, partiendo de allí, ese concepto de alma hay que aclararle a la humanidad, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos es un principio de alma, no tenemos el alma al 100%. Nosotros tenemos en nuestro corazón depositado tres fuerzas, tres átomos, tres chispas divinas. Una de ellas es el Cristo, la otra es la Madre y el otro es el Padre. Como vienen, dijéramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos Padre nos referimos al real ser. Cuando decimos Espíritu Santo nos referimos a ese principio femenino de Dios, que lo Sí, conocemos como la Virgen. Y cuando decimos Hijo, pues nos estamos refiriendo a ese grado cósmico que cualquier ser humano que se someta a la disciplina puede lograr encarnarlo. Y ese grado cósmico se llama el Cristo. Entonces, el Cristo no es individual, no es solo para una persona, sino que viene siendo pues una fuerza de tipo superior, una gran iniciación en aquellos que se someten al despertar de conciencia. Eso es el Cristo. Por un lado. Por otro lado, el alma,
pues nosotros lo que tenemos es un 3% de alma. O sea, tenemos un 3% de esencia libre y despierta. ¿Cuál es ese 3%? Ya lo dije, es un átomo del Padre, un átomo del Hijo y un átomo de la Madre. En su conjunto viene a ser un 3%. Pero hay un 97% de alma que no está libre, que no está despierto y que no actúa por sí mismo, porque está atrapada dentro de eso que se conoce como el ego. Entonces hay que explicar muy, muy profundamente qué es esto del ego, porque la humanidad considera de que no existe, ¿verdad? Eso básicamente hablaríamos con respecto a lo que es el alma y el Cristo, ¿no? Pero hay una tercera que me preguntaste. Eh, a ver, era el alma, el Cristo interno y la trascendencia del espíritu. Ah, la trascendencia espiritual. Claro, ningún ser humano puede ser trascendido espiritualmente en tanto no desintegre y reduzca a polvo el ego animal que carga dentro. ¿Y qué es eso del ego animal? Pues el ego animal viene siendo eh, como viene siendo como lo que reina y nos controla a nosotros. O sea, como ese gran poder siniestro, oscuro, que nos controla y nos domina. Eso es el ego. Bien ha dicho ya la religión católica, ¿verdad? De que existen 7 pecados capitales. Incluso en el mismísimo Apocalipsis de San Juan habla del monstruo de 7 cabezas, ¿verdad? Y de 10 cuernos. Entonces se está refiriendo a los 7 jerarcas del infierno. ¿Y cuáles son esos 7 jerarcas del infierno? Pues tenemos, por ejemplo, la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la glotonería, la envidia. Esos son los 7 jerarcas del infierno, o sea, los 7 pecados capitales que hablan los católicos. Y es el monstruo de 7 cabezas que habla Juan de Palmo en el libro de Revelación, que es el Apocalipsis, y que la gente también no puede interpretarlo, no lo puede entender, ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Entonces diremos que estos 7 jerarcas son los que controlan todas las legiones de egos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la pereza es un agregado psicológico que lo controla, la pereza psicológica, por decirlo así, lo controla ese jerarca que se llama pereza, porque hay varios tipos de pereza, ¿no? Sí. Hay perezas suaves, medianas, superiores, hay pereza psicológica, hay pereza de ocio, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna forma es obstáculo para encontrar el despertar de la conciencia. Entonces, en tanto nosotros tenemos egos de envidia, egos de codicia, de venganza, de amor propio, egos de altaneros, egos soberbios y prepotentes, egos de infrasexualidad, egos de odio, egos de rencor, de desconfianza, etc. Va a ser difícil el despertar de la conciencia. ¿Y qué resulta? Que solo tenemos libre un 3% de alma. Y por otro lado tenemos un 97% de alma atrapado dentro del ego. Entonces no puede haber una trascendencia espiritual. No puede existir alma en el ser humano. Y mucho menos encarnar el Cristo. Porque para poder lograr estos objetivos se requieren de 3 principios fundamentales que todo iniciado, todo maestro y todo Mesías y todo
enviado divino, todo cordero de Dios, todo discípulo de Dios, tiene que practicar, sin excepciones. No hay excepciones. Todo aquel que aspire al despertar de la conciencia está obligado a practicar estos tres principios universales. De ¿Y acuerdo. cuáles son esos tres principios universales? Pues, y espirituales. El primero es negarse a sí mismo, como bien lo enseñó el Maestro Jesús. Negarse a sí mismo es desintegrar mis egos, porque me voy a negar a mis deseos, a mis apetencias, a mis sentires, a mis pensares, ¿verdad? A mi forma de actuar. Tengo que negarme. Sí, Esa negación es la que permite la muerte del ego. Entonces hay que desintegrar el ego, en otras palabras. desintegrarlo. Luego tenemos un segundo principio espiritual que vuelvo y repito, es de obligación para aquel que busca una trascendencia espiritual, practicarlo, es la alquimia sexual. Es ese segundo principio espiritual que nos enseña el Maestro Jesús que dice, toma tu cruz. O sea, el Maestro no dice, toma mi cruz, dice, toma tu cruz. Y entonces cuando él dice, toma tu cruz, se refiere que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz. Y esa propia cruz de cada uno de nosotros se refiere a la práctica de la alquimia sexual, o en otras palabras, magia sexual, o en otros países le llaman tantrismo blanco, o también le llaman suprasexualidad. Entonces, ese viene siendo el segundo requisito, la segunda, el segundo principio espiritual que debemos de practicar. Y por último tenemos el tercero, que dice el Maestro Jesús, sígueme, ¿verdad? O sea que ahí están los tres principios. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces cuando el maestro se está refiriendo a seguirlo, prácticamente nos está diciendo, tienes que imitarme, tienes que dar mi ejemplo, tienes que entregarte a la humanidad por amor, ¿verdad? Por amor a la humanidad. Tienes que sacrificar tu cuerpo por amor a los demás. Entonces, esos son los tres principios espirituales para alcanzar una espiritualidad trascendental. Nadie, absolutamente nadie lo va a lograr si no practican esos tres principios, ¿verdad? Eso es fundamental. Adelante, Ryan. De acuerdo. Entiendo todo lo que estás diciendo, entiendo los principios. Eh, Está súper interesante, está súper completo, según lo que yo entiendo y lo que yo sé sobre el maestro Jesús, o sea, el maestro Yeshua o Sananda, algunos lo llaman así, o Isha. Eh, Ustedes lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? Yeshua Ben Pandira. Yeshua de Pandira, ok, de acuerdo. Para mí está completo y totalmente regio porque tiene todos los principios para la liberación, para la sublimación y exaltación de la humanidad. Me parece que es información súper vital para todos nosotros, entregada por su merced. De todas formas, no tengo mucho que añadir. Yo, en lo personal, me encanta el tema de la figura y de Jesús y de todo eso, ¿no? Del Maestro Yeshua, Cristo Mesías. Eh, Me encanta muchísimo esa figura porque es un gran maestro, ¿no? Para mí es un gran maestro y uno de mis tutelares energéticos para mí. Y de todas formas, es súper interesante lo que su merced me comenta porque yo interpreto que todo esto que a veces nos pasa de estar desviados del camino y de todas esas cosas, nos pasa por no seguir esos tres principios, me imagino. Por supuesto,
Muchos buscan la liberación, muchas personas buscan la, encontrar paz, por ejemplo. Sí. Mucha humanidad busca encontrar libertad, encontrar la felicidad, Ujú. pero están resfriados esos tres términos. La paz, la libertad y la felicidad están resfriados para la humanidad. ¿Por qué? Porque no son fáciles de encontrar. El gran maestro Yeshua Ben Pandirá nos enseña y nos dice que para poder ser libres debemos de encontrar la verdad. Sí, Y esa verdad oculta que nadie la descubre. Y ese es el gran problema que tiene actualmente esta humanidad. Se congregan en enormes centros, en lugares, salones grandísimos, con miles y miles de personas buscando la verdad, pero desafortunadamente no la encuentran, porque ni siquiera el que los dirige conoce la verdad. Para poder encontrar la libertad, la paz y la felicidad, se requiere de encontrar la verdad. Y cuando al gran maestro le preguntaron que cuál era la verdad, él cayó, guardó silencio. Porque la verdad es lo que descubrimos de instante en instante, o sea, de sí, momento en momento en la vida misma de nosotros. totalmente. Esa es la verdad. Entonces, por eso cuando a uno le preguntan qué es la verdad, uno pues no da mucha explicación, ¿verdad? Sencillamente dice y analiza, está preguntando la mente sensual de este individuo, de esta persona, porque ya me ha tocado en reiteradas ocasiones, en muchas conferencias, que la gente me ha preguntado, y entonces, ¿cuál es la verdad? Si nosotros, dicen, si nosotros desintegramos el ego, entonces vamos a perder el sabor que tiene la vida. O sea, vamos a perder el, el sentir de las cosas objetivas de la vida. Claro, es una apreciación esa muy errada, muy errónea, porque cuando uno desintegra el ego, más bien encuentra la paz interna, Sí, porque el que no le permite a uno tener paz es el ego que uno tiene dentro. Por ejemplo, una persona enamorada, ya sea varón o hembra, no importa, pero si está enamorada, sufre. Ese sentir falso, ese sentimiento falso del ego que tiene del enamoramiento, porque le hace pensar que es amor y no. En realidad lo que está sintiendo es una pasión, una debilidad humana. Entonces lo esclaviza y sufre. Entonces, ¿cómo va a ser que una persona, al eliminar el ego, va a sentir un vacío interno? Eso es completamente absurdo. Por el contrario, cuando eliminamos un ego, dejamos de ser esclavos de ese ego y dejamos de sufrir, porque no vamos a estar sometidos al sentir, al actuar, al pensar de ese ego, ¿verdad? Sino que le damos oportunidad a eso que se llama alma para que se manifieste. sí, Entonces, por el contrario, vamos a adquirir paz, vamos a adquirir libertad, vamos a adquirir felicidad, vamos a descubrir la verdad que ha estado oculto durante siglos para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo interesante del camino espiritual. Eso es lo importante de entrar por un sendero de la luz que lo va a conducir a uno al Padre. Eso es lo interesante de entrar en una trascendencia espiritual. trascendencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir el despertar de su conciencia y va a dejar de ser esclavo del ego animal que carga uno Ujú. dentro. Totalmente de Esa es acuerdo. la diferencia. Y vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo, pues porque es algo que, puesto que eso no tiene valor, pues es incalculable. La paz, la felicidad y la libertad. Eh, una persona que no es esclavizada por el ego animal, entonces, pues desarrolla dentro de sí
algunos poderes cognitivos. Por ejemplo, clarividencia, intuición, telepatía, premonición. Le aprende a doblarse al plano astral consciente. Hoy por hoy la humanidad está súper dormida. Todo el mundo se va a acostar a la cama, se acuestan y ni siquiera le piden al Padre, ¿verdad? No, ni siquiera consideran de que existe Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Se van a dormir con la conciencia completamente dormida, ¿no? Con su conciencia inactiva. Y entonces empieza a soñar de lo lindo un montón de tonteras que le proyecta el mismo ego que tiene, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones. Eso es lo interesante para aquel que entra a este camino y empieza a descubrir la verdad. Sí. Esto me recuerda a todo lo que su merced me cuenta, me recuerda a muchos caminos espirituales como los de Franz Bardon, la metafísica de Franz Bardon. Me recuerda también un poco al nahualismo de Carlos Castañeda en el tema del ego, de que el ego debe callarse y casi que desaparecer o desaparecer totalmente para que uno pueda trascender. Me recuerda también a la hermética del Kybalión y todo eso, pero más, esto es más avanzado, ¿no? Obviamente es más avanzado, porque es más específico. Pero de todas formas me recuerda un poquitico esos caminos y es muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy estudiando a Franz Bardon de manos de un conocido y también estaba estudiando el nahualismo de Carlos Castañeda a través de mi ex benefactor, que era un chamán y nahual, pero ahora ya me separé de él porque tomé mi propio rumbo y camino, y estoy tomando el rumbo del Padre Celestial, pero mezclado un poquitico con el nahualismo en el sentido de bajar los humos del ego, bajar cada vez más, 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 más. Y lo que su merced me dice son claves vitales, por lo menos para mí, no sé, para mi público después que vean esto, pero para mí es súper importante. Por supuesto, porque este tipo de conocimientos no lo vas a encontrar en cualquier pseudoescuela. Ujú. Este tipo de conocimientos no lo vas a encontrar en ninguna religión. Sí, Sí hay una gran cantidad de sectas, organizaciones secretas, sociedades secretas. Ahí existe, por ejemplo, Rosacrucismo, francmasonería, la masonería, la teosofía, el nahualismo, el yoguismo, la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso abunda como la mala hierba, máxime aquí en las redes sociales, ¿no? Pero encontrar una escuela auténtica de la venerable logia blanca en estos tiempos es supremamente difícil. difícil. Nosotros somos la única escuela que estamos operando en el plano físico y que está siendo dirigida por la venerable logia blanca. Nuestra escuela se llama la escuela Triple E, ¿verdad? Que pertenece al círculo esotérico astral, el cual yo dirijo. Y entonces estamos a nivel mundial en varios países que se conectan. Nuestros cursos, charlas y conferencias y prácticas son gratuitas, no cobramos. Sí, Pero claro, esta escuela tiene sus requisitos, ¿no? Y además de tener sus requisitos, el más fundamental es que se le exige al estudiante practicar los tres principios del Cristo. ¿Y cuáles son esos tres principios del Cristo? Bueno, ya lo dije, toma tu cruz, ¿verdad? Niégate a ti mismo y sígueme. Y que ya expliqué cuál es cada uno de ellos. Entonces, aquel que ingrese a la escuela y empieza a practicar estos principios, obviamente va a despertar conciencia sí, y va a dejar de ser esclavo. Está bien los conocimientos que podamos adquirir durante nuestra juventud, durante nuestra adolescencia, nuestra niñez, conocimientos como por ejemplo la masonería, la parapsicología, el rosacrucismo, el nahualismo incluso, el yoguismo, el faquirismo. Podemos encontrar la, 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 la senda del desdoblamiento astral, ¿no? Porque hay muchos que enseñan el desdoblamiento astral, pero mm, son conocimientos esos limitados.
que llega un momento el estudiante que tiene que abandonarlo porque ya,